Porque hay maestros haciéndolas de pastor que son muy buenos predicando, pero no tienen la calidez Claro, de amar a la oveja. O sea, que siempre va a haber gente que dude de ti. así es. Porque hay mucha gente que Dios le dice algo y ellos le añaden al momento. Dios da una palabra de consolación y ellos la convierten en exhortación. Mucha gente que tiene un don genuino lo contamina con una manipulación y yo te manipulo y digo, sí, pero el Señor te dice que todo este estudio que tienes, Jonathan, me lo tienes que sembrar. ¿Cómo guardas tu corazón de no caer en el extremo de manipular, de sacar tu propio beneficio, de ver por tus propios intereses? Porque el ser humano, la carne es débil. Sí. Hola, hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos a su podcast, el podcast más especial, el más visto de Álvaro Obregón, Ciudad de México y Venezuela. Bienvenidos todos a su podcast, el podcast C1 Podcast. C1 Podcast, el podcast que escucha todo el mundo. Así que hoy estamos felices, contentos, porque por fin, después de mucho tiempo. Más de un año. Más de un año, ya tenemos. Se acabó la espera. Reverendo querubín. Dios mío. Arcángel y demás. Hoy tenemos un invitado de lujo y estamos felices, agradecidos con ustedes porque nos siguen, porque comparten, porque dejan comentarios, le dan like. Suscríbanse a este podcast. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado de lujo que creo que va a bendecir tu vida. Y pues bueno, pues ¿por qué no lo presentamos, verdad? Al pastor de la iglesia en su presencia, profeta, escritor, ¿qué más? Apóstol. Posible futuro apóstol de Jesucristo, vamos a decir así, el pastor Benjamín Calman. Bendiga, mucho gusto, qué bueno que están conectados. Yo creo que va a ser una bendición el día de hoy, nos la vamos a pasar súper bien en este momento. Así es, todo relajado, todo tranquilo. Este programa vamos a tocar un tema muy especial, aprovechando que está aquí el profeta y pues yo creo que va a bendecir tu vida. Amén. Y no te olvides de pues pasarlo a alguien más, alguien que quiera escuchar. Vamos a hablar hoy un tema sobre la profecía verdadera, falsa, sobre el ministerio profético, los dones y tantas cosas. Por eso aquí está el Paz. Entonces, pues vamos a darle, ¿cómo ves? Vamos a darle con todo. Pues Paz, siempre es un honor tenerlo aquí en casa, es querido aquí de Comunidad 1, ha bendecido nuestras vidas innumerables veces. También hemos ido a su iglesia, me acuerdo una vez que fue el Paz a predicar, fue una gran bendición también ser recibido de esa manera. Tiene una muy bonita iglesia. Ay, muchas gracias. Hemos compartido con muchas de sus ovejas, incluso no sé si recuerdan el podcast de Gael Ruiz, es una de sus ovejas, el buen Gael, buen amigo mío también, y pues estamos contentos de que esté aquí, Paz. Antes de empezar, pues cuéntenos quién es Benjamín Calman, a qué se dedica. ¿Cuántos hijos, casados, solteros? Pues primero que nada, Benjamín Calman es un amante de Dios. Wow. 2, esposo, padre y pastor de la iglesia en su presencia, como bien lo dijeron. Creo que Benjamín Calman desde un inicio de su vida tuvo una fijación con Dios. Es una persona que intensamente quiere encontrar qué es lo que Dios está hablando, en qué momento. Porque hay veces que Dios habló en la historia y yo creo que Dios no es un Dios histórico, Dios es un Dios de aquí y de ahora. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, pero Dios sigue hablando el día de hoy y creo que Benjamín Calman se ha empeñado en buscar
¿Qué es lo que Dios está hablando hoy? ¿Qué es lo que Dios está hablando a una iglesia? ¿Qué es lo que Dios está hablando a una persona? ¿Qué es lo que Dios le está hablando a Benjamín Kalman el día de hoy? Hoy Dios me dio una palabra, ¿no? Que es diferente a la palabra de ayer, Ya. ¿no? Y Dios hoy, por ejemplo, hoy me hablaba de las dos caras. Wow. Dios me hablaba el día de hoy de que hay personas que por dentro pueden decir, ese es un hijo de fornicación, ese es un falso profeta, ese está diciendo unas mentiras, pero a los ojos de Dios era el Mesías, Jesús de Nazaret. Wow. Y hay veces que la gente puede ver una perspectiva, una cara, pero a los ojos de Dios es una completamente diferente. Entonces yo creo que Dios no tiene verdades intermedias. La verdad de Dios es absoluta. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Y mucha gente tiene una verdad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ministerio profético, Jesús va con sus discípulos y les dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Porque yo tengo claro quién soy yo. Pero ¿qué piensan ustedes? Y después de 3 años de caminar, al único que le cae la revelación es a uno, que es Pedro, Wow. ¿no? Pero sin embargo, Jesús ya se había revelado a la samaritana como el Mesías. La primera mujer que sabe quién es el Mesías es la samaritana. Y Jesús va a los olvidados, a los rechazados, a los que moralmente no debía de ir porque había tenido 5 maridos, a ninguno le había atinado y con el que hoy vivía no era su marido. Entonces él va y se presenta con la samaritana y dice, este soy yo, Jesús. Ya. Entonces, Wow. ¿quién es Benjamín Kalman? Benjamín Kalman tiene claro quién es. Es un hombre de Dios, es un amigo del Espíritu Santo y podría decir que también es un íntimo del Espíritu Santo, pero también es esposo y es padre, Wow. ¿no? Porque hay gente que, como decías hace rato, es arcángel, Sí. pero se le olvida la familia, Sí. Ay, ay, ay. se le olvida que es papá. Entonces tú no puedes ser un buen hombre de Dios si no eres un buen papá. Así es. Hay una incongruencia ahí Sí, sí. terrible. Y tú no puedes ser un buen hombre de Dios si tú no eres un buen esposo. Sí. Entonces ya no eres hombre de Dios, ya eres el hombre de la plataforma, el hombre de la predicación, y que cuando se baja de la plataforma es otro, no existe ese, Se le olvida. se le olvida. Sí. Entonces, creo que, como yo te decía, yo sé quién soy y mucha gente puede pensar diferente, la verdad es que me da igual, pero como Jesús, ¿no? Le Así decían, es. tú eres hijo de fornicaciones, decía, ¿cómo te explico que soy el verbo hecho carne? Sí. ¿No? Juan el Bautista, él sabía quién era, ¿no? Y sin embargo, sin saber quién era, él no responde la pregunta que ellos querían, porque él decía, ¿para qué les digo que soy un profeta si no les va a hacer sentido lo que les diga? Porque estos cuates son el Sanedrín. Sí. Entonces, si les digo que soy un profeta, me van a matar quizá Sí. desde este momento. Entonces, mejor les digo, soy una voz que clama en el desierto, para que no entiendan nada y para que no sepan lo que realmente yo quiero decir como Juan el Bautista, ¿no? Pero lo que yo sí podría decir de Benjamín es buen amigo, ¿no? Es buen pastor, mis ovejas lo pueden confirmar, ¿no? Porque luego hay pastores que no tienen ovejas, ¿verdad? Ah, ay, ay, ay. De eso hablábamos. Ay, Hay pastores Son que- apóstoles. No, Sí, pastor. apóstoles. Exacto, no, ya no son pastores, son apóstoles que tienen 20, 30 ovejas y 40 iglesias hijas, que nadie sabe quiénes son las iglesias hijas, pero tienen 40 iglesias hijas. Ay, 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 ¿no? ay, ay. Entonces, creo yo que un pastor debe de tener ovejas, un buen esposo debe de tener una esposa y Familia. vivir en armonía. Un padre debe de tener hijos, que sus hijos admiren a su padre Sí. y que digan, yo quiero ser como papá, Ujú. quiero aspirar a lo que hace mi papá, eso también quiero hacer y quizá también tenga sueños ahí como de la mano, pero cuando papá es un referente en la casa, el hijo quiere ser como papá. Así es, muy bien. Excelente, pues qué bueno que estamos tocando todos estos temas y pues quisiéramos saber, porque ya dijo, es papá, pastor, amigo, pero también tiene un ministerio, ¿no? Como decía, ese Amén. ministerio profético.
¿Y cómo fue que ese ministerio profético fue tomando forma? ¿Cómo fue que usted sabía que era profeta? Porque acaba de decir, yo quiero ser ese hombre que escucha la voz de Dios, no lo que dijeron ayer, sino lo que está hablando hoy. Entonces, ¿cómo fue que usted tuvo esa revelación, ese llamado? ¿Cómo fue que Dios le dijo, ese eres tú, este profeta, aparte de pastor, amigo, padre y todo lo que acaba de comentar? Creo que primeramente el profeta lo que tiene es que sabe escuchar a Dios. Sí. Ujú. El profeta tiene el oído afinado con Dios y sabe que Dios le habla a él. Entonces, el llamado profético, primero tú lo descubres porque Dios te empieza a hablar a ti, 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 a ti. No se cansa de hablarte a ti y muchas de las cosas que Dios te empieza a decir es que tú descubras esa identidad, ¿no? Y que literalmente te dice qué es lo que tú eres. Cuando tú te miras en un espejo, tú ves un hombre. Cuando tú empiezas a hablar de parte de Dios y la gente sabe que es Dios hablando, es un profeta, es un hombre que empieza a ser un portavoz de lo que Dios dijo, de lo que Dios hizo, de lo que Dios está diciendo hoy y lo que Dios hará en el mañana. Entonces, no solamente Dios habló ayer, Dios está hablando en este momento, pero también Dios habla mañana. Entonces, cuando yo de niño, lo primero que descubro es que yo tenía una hambre de Dios. Quería servir a Dios y de hecho yo quería volverme sacerdote. Wow. Quería meterme en la iglesia, pero había cosas que no me cuadraban. Sí. Y en la búsqueda de Dios, yo tengo un sueño, perdónenme mis amigos católicos, pero tengo un sueño en donde había monjas, había papas, había, ahora sí que toda la corte celestial de la iglesia católica, y en una iglesia católica empiezan a hablar en latín y sale un dragón. Wow. Wow. Y lo empiezan a adorar y escucho una voz, un estruendo que dice, salgan de ahí, pueblo mío. Wow. Entonces, cuando yo me despierto, yo dije, ¿qué rollo con esto? Pero usted era católico. Yo era católico, Ajá, sí. apostólico, romántico. ¿Cómo que dices? De hueso colorado. Era católico, pero había cosas que no me cuadraban. Desde que nací no me cuadraron las imágenes. Sí. ¿Por qué? No me preguntes. Sabía que eso no era Dios, sabía que ahí no estaba Algo Dios. sentía en su espíritu. En mi espíritu. Ajá. Entonces, cuando Dios me empieza a dar estos sueños, yo nunca tuve la duda de que Dios existía, de que Jesús era real. A mí me ponías una película de Semana Santa con el peor actor de Jesucristo y lloraba. Lloraba, lágrimas caían, ¿no? Y ya después descubrí, dije, ¿cómo pude? Pero es que hay algo ahí divino, ¿no? Al final de parte de Dios. Pero entonces después, cuando yo voy y le digo a mi abuela, pues que estaba mal eso, que a mi mamá que estaba mal eso, y mi mamá como que lo guardaba en su corazón porque a mi mamá también nunca le gustó la iglesia católica, estaba enojada con muchas cosas y ella nos enseñó a una manera diferente de creer en Dios. Entonces yo creo que desde un inicio Dios nos estaba llamando. Ahora yo empiezo a orar por encontrar a Dios. Empiezo a orar por buscar a Dios y empiezo a leer mi Biblia. Y la Biblia católica le tira más a los católicos que la Reina Valera. O sea, sí. Tú lees la Biblia católica y dices, aquí los están masacrando porque ta. Entonces, yo ahí empiezo a leer muchos versículos y muchos versículos y muchos versículos que no me cuadraban y no me terminaba de cuadrar la divinidad de María. O sea, desde niño yo sabía que la iglesia católica ya estaba en un error y un día me sale una película de Martín Lutero en el 5. Wow. Sí. Y cuando me sale Martín Lutero, yo dije, yo quiero ser como ese hombre, es más, me voy a volver como él, voy a entrar a la iglesia católica y les voy a decir, ta. Nunca pasó, solo pasó en mi mente, pero... Pues fue maravilloso. Pero fue maravilloso. Fue maravilloso, pero siempre como que he sido muy mesurado en ese tema de confrontar a la gente, entonces prefiero como darles mi punto y tratarlos de persuadir y convencer.
Y entonces yo traté de persuadir y convencer a mi abuela de que estábamos en un error. Mi abuela me decía que sí, que esto, que el otro, aquello. Y entonces después una tía que se vuelve cristiana es la conexión en donde yo le digo, oye tía, invítame a tu iglesia. O sea, yo me evangelicé solo, ¿no? Oye, invítame a tu iglesia. Y ahí es en donde yo creo, donde yo pienso y en donde yo por mucho tiempo oré, fácil 1 año. Señor, yo quiero aprender de ti, yo me quiero encontrar. ¿Por qué los discípulos hacían milagros y yo no veo milagros? Muchas cosas. Y en medio de esa oración, mi tía, que nació en un hogar católico también, que fue testigo de Jehová, creyó en los ángeles, creyó. Mi tía pasó por todas las religiones, llegó a una iglesia pentecostal. Y ahí es en donde yo digo, Dios me puso en el lugar que yo tenía que estar. Wow. ¿Por qué? Porque yo oré 1 año. Te quiero encontrar, te quiero buscar. Y ahí es en donde yo digo, Dios también me puso en un lugar en donde hay una sana doctrina. ¿Por qué? Porque no me puso en una iglesia metodista. No tengo nada en contra de los metodistas. No me puso en una bautista. Tampoco tengo nada en contra de los bautistas. Y menos me puso en una luterana, ¿no? Porque ya estamos en el 2026. Sí. Entonces, creo que Dios, cuando tú haces oraciones sinceras, te pone en el lugar correcto. Así es. Wow. ¿Y qué edad tenía cuando? No, yo tenía como, cuando yo empecé a recibir los sueños, 8 años. Wow. Y cuando yo fui a una iglesia cristiana, 15 años. 15 años. Wow. 15 años. Entonces podríamos decir que desde la niñez usted ya tenía esa conexión con lo profético. Justo. Ya, como decía, porque justo habló de un punto bien específico. La profecía es pasado, presente, pero también habla de futuro. Entonces, desde un momento ya el Señor ya lo tenía, ese es tu llamado, a eso te vas a dedicar. Fíjate, el primer día que yo creo que aceptó a Jesús en la iglesia, que de hecho es en la iglesia en donde actualmente pastoreo. Wow. Muy, muy chistoso. Ahí yo acepto a Jesús, pero Jesús me dice, tú no me aceptaste ahí. Y me lleva de vuelta a mi niñez, en donde una viejita nos predica 5 niños de Jesús, Wow. nos pone un corazón, y yo en el corazón pongo, te acepto como mi Señor y Salvador. Wow. Entonces Jesús me dice, tú me aceptaste desde los 6 años, solo que te veniste a saber más de mí, porque ya me conocías, años después. Cuando yo llego a ese lugar, a la iglesia, primer día, me hacen oración de fe, llego con el pastor y le digo, voy a ser pastor y yo quiero ser pastor. Se me queda viendo así como raro y dice, déjame oro, varón. No, mañana. Entonces él oró y me dice, bueno, vas a ser un buscador de Dios. Como que creyó que era emoción o algo así, y yo lo entiendo. ¿Por qué muchos hacen eso, no? Como el típico niño que quiere ser futbolista. Entonces, yo vi al hombre, vi que predicaba bien, que Dios lo usaba bien, y yo dije, yo quiero ser como él. Wow. Entonces, ahí es en donde empiezo a leer la Biblia y encuentro la primera vez que se me mueven las letras. Por eso inicié diciéndome, me da igual lo que piensen, no pasa nada. Pero yo leí claramente Benjamín y leí la palabra apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino por voluntad de Dios. Y dije, a ver, aquí hay algo mal. Leí y dije, Pablo. Y no le presté mucha atención, pero dije, Dios me cambió las letras. Con Jeremías me pasó igual. Wow. Antes de que tú nacieras, yo ya te había dado por profeta a las naciones. Amén. Y eso fue algo que penetró en mi espíritu y que yo dije, algún día voy a ir a predicar, ¿no? Y no voy a ser cualquier predicador, voy a ir a predicar a otros lados. Y eso yo te hablo de que estaba recién convertido, pero tenía un hambre de Dios tremenda. Tremenda. Súper. Justo en el podcast hace unos días, bueno, ya hace tiempo, hablábamos del llamado, ¿no? Del proceso en el que llegas a una iglesia
te muestran cómo es todo esto del discipulado y a veces para muchas personas se nos hace imposible poder decir, él es pastor, pero yo jamás voy a ser pastor, o él es profeta, pero yo jamás voy a ser profeta, porque simplemente llegamos como oyentes. Pero cuando cambiamos nuestra mentalidad a querer recibir más de parte de Dios, aquí le llamamos de que cambiamos nuestra mentalidad de demandantes a ofertantes. Es cuando Dios nos empieza a utilizar de otra manera. Digamos que usted recibió el llamado de Dios porque la palabra misma lo dice que te entregó de profeta a las naciones, ¿no? Y algo que yo siempre hablo con aquellas personas que se acercan a mí a pedirme un consejo o algo, es de que si lees la palabra, no lo tomes como algo histórico, tómalo como algo que Dios te está entregando a ti. Amén. No solamente de que lees la palabra y dice Jeremías, ¿no? Si lees la palabra y dice Andrés, dice Alexis, dice Emilio, dice Jonathan, dice Sebastián, esas son las palabras que Dios nos está entregando a todos. Y algo que podemos hablar de lo profético, pues eso es profético, la palabra de Dios, todo lo que Dios ya nos entregó a nosotros en un libro, pues ya está dado como profecía, no solamente a lo que va a pasar el día de mañana con la venida de Jesucristo, sino también para cada uno de nosotros como parte del cuerpo. Amén. Toda la Biblia es profética. Ujú. O sea, imagina esto, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y de eso Jesús se encargó, de que sus palabras no pasaran y de que lo que Dios habló ayer te haga sentido hoy. Ujú. Entonces, la Biblia por sí sola es lo más seguro, lo profético más seguro. Toda la Biblia es profética y de hecho todo pastor tiene algo de profeta. ¿Por qué? O tiene algo profético. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes que eres pastor y no maestro? Wow. ¿Cómo sabes que eres pastor y no apóstol? El Espíritu de Dios te lo tiene que hablar a ti y tú tienes que discernir que naciste para eso. Claro. Y también, ¿cómo sabes que solo vas a ser un adorador? No pasa nada, ¿no? Dios entregó oficios, ¿no? Pero también Dios entregó administraciones de ministerios. Y si fuiste llamado a eso, también lo sabes. O sea, hay gente que dice, yo no soy pastor. A mí ni me digan pastor porque no lo soy. Y yo incluso conocí una persona que se enojaba que le dijeran pastora, porque decía, yo soy maestra. Y yo decía, pues tienes razón, porque corazón de pastora no tiene. Y eso es un problema. Wow. Porque hay maestros haciéndolas de pastor que son muy buenos predicando, pero no tienen la calidez Claro. de amar a la oveja, Sí. abrazar a la oveja, Así es. consolar a la oveja, edificar a la oveja, o sea, todo eso, ¿no? Y hay profetas que la están haciendo de pastores y tampoco les funciona porque todo está, tú cálmate, o sea, ¿no? Entonces Jesús se movía en todas las esferas y en todas las dimensiones era apóstol, era pastor, era maestro, evangelista, o sea, Jesús se movía y fluía en libertad y nadie, excepto los fariseos, dudaba de que Claro. fluía en esa línea, ¿no? Así es. Y ahí a mí me da una enseñanza que siempre va a haber gente que dude de ti. Así es. Justo. Y justo entrando en materia con lo profético, yo quisiera saber cómo usted ve ahora la iglesia en ese ambiente profético, porque hoy como que está muy de moda, ¿no? El profeta acá, profeta por allá. ¿Cómo ve lo profético? Algo que me llama la atención que usted comentó es que primeramente Dios te va a hablar a ti. Porque hay personas que tienen palabra para todos, inclusive en la misma iglesia se levanta, es que Dios me dio una palabra para Alexis, me dio una palabra para Sebastián, y no te ha dado una palabra para ti de cómo está tu matrimonio, de cómo están tus finanzas, de cómo están tus hijos. Entonces, hoy como que está muy de moda lo profético y Dios en la mío. iglesia se anda muriendo. Algo que también acaba de decir usted es que primeramente Dios te tiene que hablar a ti, también la palabra va alineada a lo profético. ¿Cómo ve hoy la iglesia actual en este tema de lo profético? ¿Qué nos puede comentar para ir entrando en materia? Porque también cómo discernir de un verdadero profeta, un falso profeta, si una palabra es de Dios o no, o cómo, no sé, o sea, Mira, todo eso. aquí
Son muchas preguntas y muchas traen chiles del que pica. Está bien. Aquí nos tiran el cera. Mira, Este es picosito. mira, una cosa es el don profético Mm, y otra cosa es el oficio profético. sí. Entonces, el don profético se movía en la iglesia de Corinto, que era una iglesia carnal. Mm, Era una Wow. iglesia que abundaba en carnalidad, Sí. a más no poder. Y sin embargo, Pablo pone orden a los dones porque había un desorden en los dones a base de la carnalidad. Ah, Entonces, mucha gente tiene muchos dones, pero pocos frutos. sí, eso. Tenemos, yo los digo, carnales poderosos y a veces tenemos santos débiles. Wow. Entonces, hay mucha gente, como en la iglesia bautista te puedes encontrar mucha gente moralmente muy alineada, pero sin un fluir, Mm, sin un mover del Espíritu Santo. Entonces la gente a veces dice, yo quiero ir a una iglesia a mover del Espíritu Santo y cree que el mover del Espíritu Santo es la tembladera. Y eso es una manifestación que hace el Espíritu Santo en el Claro. momento en donde puede tocar al más carnal y tiembla, Claro. en donde puede tocar al más espiritual y también tiembla. Sí. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios cualquiera puede temblar, si hasta Sí. los demonios tiemblan. Sí. Entonces, cuando tú entras en el aspecto del don, el don se utiliza para edificar, para consolar y para animar. Jamás la Biblia dice que el don se utiliza para juzgar. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay gente que no fluye bien, a cada rato quiere profetizar juicio y a cada rato quiere exhortar cuando ni ellos exhortan, ¿no? Entonces, Jesús dice una regla clave: por sus frutos los conocerán. Eso es. Entonces, el fruto revela el carácter de que la persona está cerca del corazón de Dios, ¿no? No que tiene un don de Dios, porque un don es un regalo. Entonces, a mí me dan un don y es dinero que yo voy y me lo gasto como yo quiera. Sí. Entonces, cuando yo tengo un don profético, yo a veces veo, oigo, siento, transmito el mensaje, pero no por eso quiere decir que mi vida está alineada al corazón de Dios. Y ahí es en donde entra lo falso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que Dios le dice algo y ellos le añaden al momento. Sí. Hay mucha gente que Dios da una palabra de consolación y ellos la convierten en exhortación cuando Dios te dijo, ve y consuela, y tú dices, de una vez voy a exhortar, ¿no? Entonces, un falso profeta no se rige por si algo se cumple o no se cumple, porque de hecho hay muchas profecías de profetas genuinos que no se cumplieron. Wow. Imagina esto, el profeta, uno de los profetas más grandes por excelencia para mí es Eliseo. El de la doble unción, el de la doble porción, llega con el rey. Eliseo está a punto de morir y le dice, vas a exterminar a los asirios. Lanza una flecha a la ventana, golpea al suelo, y cuando golpea 3 veces se enoja y le dice, si hubieras golpeado 6, Sí. Dios te hubiera dado la victoria, pero no te va a dar la victoria. Entonces al momento le cambia la profecía. Entonces tú hubieras dicho, oye, ¿pero qué no me dijiste que lo iba a exterminar? Sí, pero tu determinación para recibir una palabra profética no fue genuina para creer con fe. Entonces hay palabras proféticas condicionadas y hay palabras proféticas incondicionadas. Wow. La palabra profética condicionada, como a Moisés, vas a ir a heredar la tierra prometida. Moisés baja el mensaje, el profeta más genuino, no se cumple la palabra porque no tuvieron la fe para conquistar la tierra prometida. Y estos dos, tanto Moisés como Eliseo, son más verdaderos que muchos falsos que dicen algo y si se cumplió, y que por eso dicen que son verdaderos, porque lo que dijeron se cumplió, pero cuando tú ves su carácter, Sí. tú dices, entonces, tenía un don. Ahora escucha, Balaam, profeta, Dios, por medio de Josué, dice, subamos y matamos al adivino. Wow. Entonces empezó siendo profeta, acabó siendo adivino y eso lo convierte en un falso. Sí. Entonces hay mucha gente
que tiene un don genuino y cuando lo contamina con una manipulación que es certera y que tú dices, no manches, es que me dijo toda mi vida, tiene que ser Dios. Y yo te manipulo y digo, sí, pero el Señor te dice que todo este estudio que tienes, Jonathan, me lo tienes que sembrar. Wow. Entonces tú dices, buenísimo, pues que a mí también me digan, ¿no? Claro, porque primero te tiene que hablar a ti, ¿no? Entonces, el profeta falso, ¿cómo me doy cuenta que un profeta es falso? Cuando manipula con la profecía. Wow. Ahora, no es lo mismo yo decirte golpeé en el piso 3 veces. Si ganas o pierdes, a mí me da igual, a mí no me beneficia, yo sigo siendo profeta, yo sigo estando con Dios, yo sigo estando de este lado, ¿me explico? Claro, sí. O sea, no hay un fin en el cual yo como profeta, como hombre de Dios, vaya a ser beneficiado. Entonces nosotros como hombres de Dios tenemos siempre que estar cuidando nuestro corazón por cuál es la motivación por la cual profetizamos, porque la motivación por la cual nosotros profetizamos, vamos a predicar, nos puede convertir en unos falsos. Sí. Y cuando hablamos de falsos, es de que tú ves un billete, lo ves verdadero, pero a la hora de gastarlo tú dices, algo no me gusta porque se oye, se ve, se siente falso. Entonces, ¿cómo yo te diría el día de hoy, cómo identificamos a un falso profeta? Ten cuidado con los que te quieren manipular. Wow. Y es que simple y sencillo, como acaba de decir, el profeta tiene que edificar la iglesia, edificar. Y cuando el profeta no está alineado sus dones con sus frutos, podríamos decir que entonces es un falso profeta. Y también la otra que quería comentar es que ¿cómo se mantiene uno como profeta? Porque algo que yo veo en la actualidad, pues en este tiempo que está muy de moda, que están muy solicitados, que todos quieren una palabra, que todos quieren escuchar y que ¿cómo guardas tu corazón de no caer en el extremo de manipular, de sacar tu propio beneficio, de ver por tus propios intereses? Porque el ser humano, la carne es débil, uno lo sabe. Entonces, ¿cómo usted le hace o cómo podernos mantener porque hay gente jóvenes que van a escuchar esto y que a lo mejor ya se dieron cuenta que tienen un don profético, ya se dieron cuenta que se ha activado algo y que un día lanzaron una palabra a una persona y se cumplió. Y después están viendo que Dios les habla, que Dios les muestra esto, le dicen a sus padres, a sus hermanos, al pastor y se cumple. ¿Cómo guardar ese corazón? Mira, ¿cuáles son las señales? Y son las mismas señales tanto para los que operan en milagros como para los profetas. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos y profetizamos. Claro. Profetizamos en tu nombre. No los conozco. Hacedores de maldad. Hacedores. La clave son 2 cosas aquí. No los conozco y hacedores de maldad. ¿Cuándo Dios te deja de conocer? Cuando dejas de buscar a Dios. Ya. Entonces, uno se tiene que mantener buscando a Dios para tener el corazón calibrado con Dios. Sí. Y no estar calibrado con la tierra. ¿Por qué? Es. Porque el don te va a funcionar. Sí. O sea, el don va a funcionar, más el oficio va a funcionar, porque tienes un llamado de parte de Dios. Entonces, cuando tú tienes un llamado, regalo, ¿no? tú tienes un regalo, tienes una autoridad que a veces te fue dada por el cielo y que Dios te dice, tienes mi sello, tienes mi respaldo, ocúpalo, ¿no? Y cuando tú tienes el sello, cuando tú tienes el respaldo de Dios, tú puedes estar mal, ¿no? Que no debería, pero muchos ministros lo hacen y operan con el llamado. Y no solo en lo profético, es no solo pastorado, justo. la alabanza, la enseñanza, todo. Ya ¿no? saben qué hacer para que la gloria de Dios baje. Y tú dices, la gloria de Dios no baja por ellos, la gloria de Dios baja por el pueblo, por la gracia, pero también porque tienes un respaldo, tienes un llamado. Y ese llamado te respalda el mismo llamado, el mismo manto que Dios te dio, que es tuyo. Ahora, cuando tú empiezas a fluir
tú debes de darte cuenta que Dios te está diciendo a ti en el momento, ¿no? Ahora, nota algo. Muchos profetas cuando fluyen no dicen Dios dice. Solamente te dicen veo, siento, Sebastián. Como dice, habla águila. Entonces, no está mal, pero en realidad no están echando por delante a Dios porque dicen, capaz me equivoco, ¿no? Ahora, entonces no está mal, pero en realidad no es que Dios les dijo, es que operaron en el don. Ahora, cuando el profeta habla y dice, así dice el Señor, es que ya hay una palabra mayor porque ya estás anteponiendo que Dios en ese momento te está diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, hay gente que dice, voy a predicar lo que creo que Dios me habló. No está mal, pero quiere decir que ellos no están completamente seguros de que Dios les dio el mensaje. Wow. Entonces, en mi caso, yo digo, Dios, ¿qué me quieres hablar para la iglesia? Y en ese momento empieza a fluir pensamientos que tú dices, no los estoy provocando, y oigo la voz de Dios claramente que me empieza a decir esto. Claro. Esto. Entonces, ahí tú te das cuenta que es un mensaje de Dios. Ahora, yo puedo predicar un mensaje de Dios sin que Dios me hable porque está la Biblia. Wow, sí. Entonces, yo agarro la Biblia y en el momento en que yo abro la Biblia y hablo de la Biblia, es un mensaje de Dios. Dios ya está hablando porque la Biblia no necesita un eco para que hable por sí sola. La Biblia es la palabra de Dios. Claro, tiene poder. Y tiene poder y lo que está escrito es más seguro. Claro. Pero hay situaciones específicas que la gente quiere recibir. Entonces yo le puedo decir a Sebastián, oye, no te preocupes. Y Sebastián dice, pues yo no estoy preocupado. Claro. O sea, gracias por la palabra, pero no estoy preocupado. Sí. Pero en cambio, cuando es una palabra de parte de Dios y le digo, Sebastián, no te preocupes, tú dices, ¿cómo te explico que estaba preocupado por mi hijo, preocupado por mi esposa, preocupado por la quincena, preocupado por el ministerio? Vivía preocupado. Entonces, cuando Dios trae un rema y libera a Sebastián de esa tensión emocional que Sebastián tenía. Cuando yo hablo un mensaje a la iglesia y viene de parte de Dios, toda la iglesia dice, qué tremenda la palabra, porque Dios me habló, 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 Dios me habló. Pero cuando la iglesia, yo invito a alguien y me dice, estuvo bueno el mensaje, pastor, pero para otro momento, o sea, hace 3 años hubiera estado bien, ¿no? Quiere decir que agarré una verdad de la Biblia, pero que en ese momento no les estaba acomodando a ellos. Y es que es ahí donde decimos, ¿cómo quieres que Dios te hable si tú nunca escuchas a Dios, como decías, en la intimidad, en la palabra, buscando al Espíritu Santo, en comunión con Él? Entonces, como dices, tú hablas un mensaje que tú crees conveniente, pero no es el mensaje que Dios te habló. Y es ahí cuando se empieza a deformar lo profético y todo lo demás que estamos hablando, porque estás hablando lo que el don que está fluyendo, pero no lo que Dios está hablando específicamente para una persona. Para una Y persona. por eso es bien importante de cómo saber si es falso o no. Pues ese hombre tiene que buscar la presencia de Dios. ¿Cómo mantengo mi corazón sano y pues buscando a Dios? Hacer lo que Jesús hacía. Claro. Se apartaba para orar. Ujú. Entonces, en mi caso, yo busco a Dios en las noches y en las madrugadas. Entonces, hay veces que Dios me despierta y yo ya sé que es Dios y me empieza a decir cosas y yo digo, wow, esto, el otro, wow. Cosas que están en la palabra que yo no entendía, que Dios me las habla y que de ahí entonces digo, ok, en base a esto voy a hacer mi mensaje en algo que Dios me habló, ¿no? Una vez tuve un sueño en donde había un profeta y el profeta era traído parecía que era un profeta como de África o de por allá, pero el hombre tenía una autoridad tremenda. O sea, cuando él se paró y dijo, aquí está Dios, yo dije, aquí está Dios. Wow. Entonces él se para y entonces dice, hay momentos en donde el profeta habla, pero hay momentos en donde y se abre el cielo y escucho la voz del Padre audiblemente. Ujú. Y el Padre dice, para todo aquel que yo he puesto dominio bajo sus pies. Yo nunca en la vida le había prestado atención a Hebreos 2, jamás. Yo le puse atención a Hebreos 2 por el sueño.
Claro. Entonces el sueño a mí me estaba dando un código. En ese momento, cuando escucho la voz del Padre, yo caigo al suelo. Recuerdo ver la iglesia no la conozco, la alfombra roja, ver una persona que estaba teniendo ciertos problemas en su matrimonio. Y yo dije, Dios mío, es la voz del trueno, ya no es la voz del Espíritu Santo, ni es la voz de Jesús. Es la voz en donde yo me hago chiquito y siento que si yo hago algo mal, me muero en este momento, ¿no? Ajá. Y en ese momento yo me desperté y yo hice un sermón basado en que la voz del profeta debe de ser la voz de Dios. Wow. O sea, cuando habla el profeta, no está hablando el profeta, está hablando Dios. Entonces el profeta no se tiene que poner ninguna medalla porque es Dios el que habló. Wow. Así es. El profeta no debe de ser ni sentirse más que los demás, sino al contrario, decir, fue gracia la que me escogió. Wow. Entonces yo hay veces que yo, sinceramente he dicho, es gracia de Dios el manto que a mí me dio. ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecerlo? Nada. Él me rescató, Él me salvó, Él me justificó, Él me llamó. Yo no hice nada, todo lo hizo Él. ¿Qué yo hice? Simplemente obedecer. Exacto. Entonces, hay una cosa que el profeta debe de hacer para siempre calibrarse, obedecer. ¿Qué es lo que hizo Balaam? Tratar de negociar con Dios. Wow. Entonces, a mí Dios me dijo una vez en una enseñanza de Balaam, nunca negocies conmigo porque vas a terminar como Balaam. Nunca negocies. Si yo te digo, di esto, ve y dilo, aunque quedes mal. Si yo te digo, cállate la boca, cállate la boca. Si yo te digo, y entonces Dios nos habla todo el tiempo, en todo momento, en cada situación, y nosotros tenemos que calibrarnos con Dios. Y te pongo un ejemplo cotidiano. Tú puedes empezar a discutir con tu esposa y llega tu hijo y te dice, ya dejen de pelear. ¿Quién crees que está hablando? ¿Tu hijo o Dios? Dios está utilizando a tu hijo y tu hijo está calibrado con Dios. Claro. A Dios no le gustan las peleas. Sí. Y es uno de los primeros problemas de Primera de Corintios. Pleitos, celos, envidias. Entonces, cuando yo me doy cuenta que alguien ya no está calibrado con Dios, cuando hay un pleito, cuando hay un celo, cuando hay una rencilla. Entonces, cuando invitamos a profetas y empiezan, que esto me incomodó y hay pleito, cuidado, de mi parte y de la de él, de los dos. Porque los dos puede ser que estemos mal y estemos cayendo en algo básico que Dios nos está diciendo que no caigamos. Los pleitos, los celos, las iras y las contiendas. Así es. Entonces, Pablo empieza atacando los problemas de la carne con los pleitos, los celos, las iras y las contiendas. ¿De qué carece más la iglesia? De eso. Si hasta con ministros, no, ya se enojó tal con tal. Ya no se hablan. ¿Y qué son? El profeta y el apóstol. Wow. Sí, Y ninguno de los dos es para decir, perdóname, me equivoqué. Claro. Sí. Entonces, ¿cuál es el más maduro? El que pide perdón aunque no tenga la culpa. Sí, claro. Eso. ¿Cuál es el hombre de Dios? El que quiere buscar la reconciliación. Porque de perdón es el cristiano, pero de ungidos es la reconciliación. Ya. Entonces, el ungido busca reconciliar. Si yo me enojo con Jonathan, lo perdono, pero que Dios lo bendiga. No, el hombre de Dios, amigo, vamos a reconciliarnos. O sea, nos lastimamos en esto, nos dijimos cosas que no teníamos que decirnos. Vamos a caminar hacia adelante. Entonces, el hombre de Dios se reconcilia todos los momentos con los agresores, o al menos eso trata, pero ya no depende de él. Claro. ¿Me explico? Exacto. Y ahí está el fruto digno de arrepentimiento. Sí. Me arrepiento del hecho, no solamente del dicho, de lo que dije. O sea, hay un arrepentimiento. Busco reconciliarme. Si la otra persona ya no se queda a reconciliar porque pasa, pues ya queda en ella, ¿no? Pero al menos yo ya pasé no solamente el nivel del perdón, pasé al nivel de quererme reconciliar, porque la idea es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo? Si entre ministros hablamos mal los unos de los otros, nos lastimamos, nos herimos, ¿no? Y encima voy y le hablo mal de otro ministerio a tal, y puede ser las dos caras de la moneda. ¿Qué tal si Dios está probando a ese? Wow. También. Sí, Sí, ¿qué ibas a algo decir, Sebas? que
se nos queda mucho es de que a veces las personas que tienen el don, puedes tener el don de profeta, evangelista, apóstol, maestro, pastor, porque los dones y los talentos que te da Dios pues son irrevocables. Irrevocables. El Señor siempre va a designar a personas que son como las bases en las que Él construye su iglesia, ¿no? Pero muchos confundimos esos dones y los usamos para nuestro propio beneficio, como usted mismo está hablando. Entonces, me recuerda mucho la vez de que estábamos hablando de ciertos personajes hoy en día de las redes sociales que se dicen ser profetas, que dicen ser predicadores, apóstoles, y sí lo son porque al final tienen el don, pero no están respaldados por Dios. Entonces muchos de nosotros seguimos a esas personas, recibimos lo que nos enseñan, nos ministra, porque algo que siempre hemos aprendido aquí es que todo lo que escuchamos nos ministra. Exacto. Entonces escuchamos las enseñanzas, escuchamos la palabra profética, escuchamos lo que estas personas dicen y basamos nuestra vida, nuestra creencia, nuestra doctrina en lo que quizás estamos escuchando de falsos profetas. Algo que me queda muy marcado es de que si un profeta, un apóstol, un pastor, evangelista, lo que sea, no está respaldado realmente por Dios, lo vemos en su vida, ¿no? ¿Qué son los frutos que está dando? No solamente frutos de que su ministerio, pues, puede Crezca. ser, sí, que sea próspero, que tenga, pues sí, mucho dinero, generoso, lo que sea, pero si no tiene frutos, por ejemplo, de amor, no tiene frutos de perdón, no tiene frutos de reconciliación, ¿qué realmente estamos viendo o qué realmente estamos recibiendo de estas personas? Puede pasar de que ese sea un profeta, el más grande del profeta, vamos a decirlo, pero así como pasó con Balaam, de profeta pasó a divino. Y muchos caemos en la palabra de un adivino. Muchos creemos más en la voz del hombre, que algo que me quedó muy marcado una vez que estábamos hablando, de muchos buscamos más la voz del hombre que la voz de Dios. Muchos buscamos más al hombre de Dios que al Dios del hombre. Exacto. Y es algo que nosotros nos queda muy marcado porque yo creo que esas son una de las bases de lo que realmente está corrompiendo el don profético, el La oficio. profecía, el oficio. Y eso es lo que está marcando mucho a esta generación. Yo creo que si muchos queremos ser profetas, evangelistas, predicadores, pues qué cosa buena anhelamos, ¿no? Lo dice la palabra, Amén. cosa buena anhelamos. Pero cuando caemos en que lo anhelamos más el llamado que al propio Dios, caemos en lo que usted dice, una profecía o un maestro o o un apóstol de plataformas. Queremos más la plataforma que la intimidad con Dios. ¿Y cómo vemos el respaldo de Dios? ¿Cómo vemos los frutos? Que si el mismo hombre que está en la plataforma predicando, lanzando palabra profética, quizás edificando la iglesia, también cómo está él en lo secreto, ¿no? ¿Cómo es cuando se baja del púlpito? Ajá. ¿Cómo trata a la gente? ¿Cómo habla con la gente? Por eso la Biblia dice, mira, no los conozco. O sea, no los conozco porque hace tiempo no hablan conmigo. Ujú. Hacedores de maldad. O sea, hay algo que están haciendo mal, Ujú. ¿no? Hay algo que su conducta no está reflejando mi reino. Entonces Jesús, algo en el reino que dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Ujú. Una de las cosas por las cuales la iglesia se enamora de los pastores es porque los pastores sirven. Y a veces en la transición de tú enseñar y delegar, a veces tú dejas de servir. Y algo que a mí Dios me habló y a mi esposa también nos habló es nunca dejen de servirle a la gente. Ujú. Entonces, en un campamento, mi esposa estaba sirviendo platos. No, pastora, no lo haga. A eso me llamó Dios a mí también, Ujú. a servir platos de comida. Así que déjame, te sirvo. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús con Pedro. A ver, cálmate, te voy a lavar los pies. No, si no, no vas a tener parte en el reino. Wow. Pero hoy, y lo digo con humildad y respeto, hay gente que ya no está acostumbrada a servir. Ujú. Solo quiere que la sirvan Ujú. y que la sirvan
y que la sirvan. Ayer yo me metí a mi cafetería. Hermano, ¿desayunen algo? Aunque sea pongo... Y a veces sientes impotencia, porque cuando Dios te llama a servir... No, pastor, no metas las manos ahí, no. Ya tenemos todo resuelto. Y tú dices, pero yo veo que hace falta, ¿no? Claro, Bueno, te voy a ayudar con esto. O sea, no puedes dejar de servir. claro, claro. Pero hay momentos en donde en esa transición puedes perder el enfoque. Claro, sí. Puedes perder el enfoque de la aquí me altivez, quedo, de la de la altivez, vanagloria. de la o de- vanagloria, y más cuando eres predicador invitado, uno debe de tener cuidado con no sentirse merecedor de eso. Wow. Porque en humildad y honra la gente te atiende. Y tú hay veces que ya nada más te quedas así como... Y entonces te empieza a incomodar que no te traigan la servilleta porque tendrían que llevártelas. No, Wow. cálmate, hijo. No veo Párate mi agua. por la servilleta, no pasa nada. O sea, Claro. no se te va a caer la mano de arcángel. Claro. ¿No? Vas a empezar a flotar. Empiezas a flotar. Es que creo que ese punto es Wow. muy importante porque a veces también nosotros mismos como iglesia o como, pues hacemos o orillamos a que pues, los siervos de Dios lleguen a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente yo apenas estaba viendo a cierta persona en las redes sociales y no está mal Dígalo. dígalo. Dígalo, quemémoslo. Queremos nombre. Ah, sí, no. Sube los videos, ¿no? De cómo va y no está mal. Entiendo que también hay una honra y yo entiendo Claro. la honra, entiendo, pero a veces tú ves el espíritu detrás de... Eso es lo más importante. Porque justo algo que dijiste, ¿cómo ves la iglesia hoy? Yo veo a los profetas con mucha altivez. Sí, y justo es eso, es un profeta. Entonces, yo veo cómo le abren la puerta y viene. Se le ponen fundas en cada paso que da. Yo, o sea, tampoco, también nosotros aquí honramos, cuando Claro, viene, sí. honramos, le tratamos de dar lo mejor y todo, pero a veces uno hasta se siente incómoda cuando la gente te honra más, pero hay veces que hay algunos y tú ves el espíritu que les gusta, que como que no abran el carro, a ver, no esto, no acá, ya cárguenme la... Idolátrenme. Exacto. Ya no es honrenme. Exacto. Ya es Wow. idolátrenme. Sí. Es más, sáquenme una foto, pónganla ahí. Ah, no. Claro. Y pueden empezar ahora, ¿no? O sea, Sí, y eso es terrible. El apóstol, el querubín, Y creo que como iglesia debemos identificar eso y no caer en la idolatría. Una cosa es la honra y yo lo puedo ver con el pastor Cash, ¿no? El pastor, siervo de Dios, todo, pero una persona tan humilde, de un corazón tan genuino, que se sube a predicar y no trae guarros atrás, no trae un séquito que... humilde, sencillo. Si te lo encuentras en el baño, una foto, sí, claro, un saludo, una oración y eso. Pero hay otros que, híjole. Mira, te voy a decir algo tan ¿Cuánto? sencillo que a mí me pasó. Hablo de mí. Sí, Y aquí voy a abrir mi corazón para no quemar a nadie, pero creo que muchos hombres de Dios pueden ser edificados con esto. El hecho de que no te pongan un agua y te moleste, revisa tu corazón. Wow. El hecho de que se les olvidó ponerte la mesita y te moleste, ahí no están mal ellos. Están mal ellos porque son despistados, punto, pero estás mal tú por molestarte por eso. Wow. Entonces, hay cosas tan sencillas que tú dices, ya estás flotando, brother. Wow. Sí. Bájate de la nube. Ahora, los ministerios, un mentor a mí me enseñó, Dios los ve así. Pero hay gente que los ve así. Wow. Y hay gente que los ve así. Entonces el profeta es el que dice la palabra y para él el profeta es el profeta, ¿no? Pero hay otros que dicen, ya nadie evangeliza, yo soy el evangelista, soy el más grande de todos. Pero el apóstol dice, sí, pero yo los abrazo a todos. Sí. Y entonces hay una lucha de egos en los ministerios cuando Dios dice, yo los veo planitos, bro, los veo a todos igual. Claro. Qué bueno que eres maestro, qué bueno que eres pastor, qué bueno que eres evangelista, qué bueno que eres profeta. Dios te dio una gracia diferente.
Sí, la multigracia que dice el Señor en la Exacto. palabra y todos edifican el cuerpo de Y Cristo. todos edificamos el cuerpo de Cristo. Y tú como hombre de Dios, como profeta, pues tienes que tener cuidado más porque es un ministerio muy frondoso, por así decirlo, o muy de wow, Dios le habló y le dijo esto, o Me lo que reveló dijo esto. se cumplió. Sí. Y tú así de... Y obviamente tú también, cuando tú dices una palabra y se cumple, tú dices, no inventes, o sea, tuvo que ser Dios porque Dios se metió en ese asunto. No fui yo dije que No fui yo. algo que puntual que estamos tocando ahí es de que a veces nosotros también, porque no vamos a quemar a toda la iglesia porque hace eso, pero yo siento que nosotros mismos dañamos los corazones pues sí, de los hombres de Dios. Si algo está mal dentro de los hombres de Dios es porque ellos mismos tienen su corazón mal, pero nosotros fomentamos y sigamos metiendo algo que yo siempre he dicho, que cuando alguien no deja servir a alguien es idolatría. O sea, si hay un pastor que está queriendo servir y como usted dice, mete la mano de que no, pastor, no lo haga, pues ¿qué estamos fomentando? Estamos fomentando a que no lo haga. O sea, estamos dañando el corazón de la persona. Es correcto. Estamos creando a esa persona que el día de mañana vamos a estar diciendo falso profeta, vamos a estar diciendo hacedor de maldad. ¿Por qué? De que dañó nuestro corazón, porque quizás un día dijo, no, pero sírvame tal. Tú mismo lo formaste también. Entonces, y eso entra en la idolatría general. Tanto tú estás mal por idolatrar al hombre de Dios, como el hombre de Dios está mal por idolatrarse a sí mismo. Y fíjate que hay algo ahí muy profundo en la escritura acerca de Moisés, el por qué Dios no permitió que honraran su cuerpo. O sea, lo iban a idolatrar. Era obvio. O sea, si se armaron un becerro de oro, no manches. Sí. Entonces, la gente hoy en día hace becerros de oro, pero la gente hoy en día también dice, vamos a ir a la tumba de Katherine Kuhlman. Wow. Y digo, pues la unción acá también cae, ¿no? Claro. Sí. No, pero es que hay el manto, algo especial. Creo que una mujer de Dios la usó. Sí, claro. Amiga del Espíritu Santo, todo eso, pero ella no es el manto del Espíritu Santo que te quiere derramar a ti en específico. Entonces mucha gente, por ejemplo, dice, Benny Hinn nunca convivió con Katherine Kuhlman, pero le cayó el manto de Katherine Kuhlman. Yo lo que pienso es que Benny Hinn tiene su manto. Es su manto. Entonces, a mí mucha gente me dice, tal te tiró el manto. Sí. Puede ser que te den y tengas la doble porción del manto que te heredó, pero aparte, tú tienes algo tuyo que Dios te dio a ti y que tú, por buscarlo, también Dios te lo dio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Meterte en oración, meterte en búsqueda, meterte a buscar a Dios, porque todos ven tu gloria, pero no vieron tu búsqueda. Sí, claro. ¿No? Algo que yo quiero abordar ahí, porque se me viene la pregunta, es de que a veces muchos sentimos un llamado, tanto profético, en los 5 ministerios, pero yo siento que hay corazones correctos delante de Dios que dicen, no sé si y si me lo han dado, me lo han profetizado, me han dado el llamado, ¿qué tengo que hacer yo para no caer en esa vanagloria? Porque a veces cuando recibimos el llamado, ya nos crecemos de que soy un ungido, mírenme, béseme los pies, ¿no? Pero luego muchos, yo sé que tienen el corazón correcto de decir, me callo y quizás no hago nada más. Algunos tenemos como la duda de qué es lo que se tiene que hacer. Obviamente hay que adentrarse en la presencia de Dios, buscar al Espíritu Santo, buscar el respaldo de Dios en ese sentido. Pero ¿qué errores son los que debemos evitar cuando recibimos un llamado, por ejemplo, en lo profético? Cuando alguien te dice... No formarte. O sea, exacto. Un ejemplo. Hay gente que busca ser predicador y anuncias una escuela de predicación y no entra. Wow. Ahora, hay gente que quiere ser pastor, no lee su Biblia. Hay gente que quiere ser profeta, no entra a buscar libros proféticos, alimento profético o una escuela profética y empezar a examinarlo todo, a retener lo bueno.
O sea, no están ellos poniendo de su parte. Por ejemplo, hay gente que dice, te vi tocando el piano y dice, tengo un montón de ganas, pero no va y toma clases de piano o de canto. Entonces, creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es, si yo ya sé que tengo un llamado, pues caminar hacia el llamado y buscar formarme, Ser intencional, ¿no? ser intencional con ese llamado. Entonces, ¿para qué? Para que precisamente vivas lo que predicas, prediques la palabra de Dios más que sensacionalismo o todas esas corrientes que se mueven en donde dan un versículo bíblico y ya nada más, ¿no? Entonces, creo yo que el profeta se debe de saber la Biblia al derecho y al revés. Claro. Debe de saber palabra profética más más segura. ¿no? Y creo que también algo de lo que decía Sebastián es cómo, pues sirviendo, porque los dones son para servir y para edificar la iglesia. Entonces, si dices, yo tengo un llamado de pastor, de cantante, de evangelista, de profeta, sirve, porque ¿para qué son los dones? Son para la edificación de la iglesia. Justo. ¿Y dónde se van a utilizar? En la iglesia. Si tú dices que yo ya tengo un llamado pastoral, pero no sirves en la iglesia, entonces no estás, y es cuando pasa que se olvida lo que estamos diciendo, ¿no? Ok, ya soy el querubín, ya no, yo no estoy para servir, no estoy para mover sillas, no estoy. Y es que ahí es peligroso. Y es porque eso. enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que tenemos, somos, claro. lo que somos. Ahora, entonces imagina, si yo le digo a alguien que canta increíble, oye, ayúdame con esos cables. No, yo no. Mi Es que voz. ese no es mi llamado. Hay gente que me lo ha dicho. Claro. Acabó fuera. Sí. Acabó fuera de la adoración. Cuando empieza en transmisión, no, ¿cómo voy a estar yo en transmisión? Ah, pues perdón. Sí, O sea, claro. O sea, quieres subir al altar, no te congregas a tiempo, no vienes a la iglesia, siempre pones un pretexto. Solo cuando sirves vienes. ¿Qué vas a impartir? Claro. Sí, yo creo que todas esas cosas tienen que ser movidas por lo más importante que es el amor. O sea, el amor a lo que haces, el amor a las personas, porque a la final, sí, los dones y los llamados están dados por Dios, fueron por amor. Entonces, por amor es que el profeta habla para la edificación de la iglesia. Por amor, el pastor pastorea sus ovejas. Por amor, el apóstol es llamado a abrir otras iglesias en otros lugares. Entonces, si no tenemos amor en todas esas áreas, pues nada podemos hacer. Entonces, cuando nosotros nos sentimos más grandes que los demás, perdemos el amor hacia nuestro prójimo. Cuando nosotros sentimos que no tenemos que servir, si yo veo este vaso y me molesto porque el vaso está ahí, porque Alexis no vino y lo quitó, pues digo, esta gente que tal, que no sabe, buenos para nada, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos moviendo el amor? Pues yo mismo lo quito y ya. O sea, ¿qué nos mueve tanto? Sí, o sea, en todos los sentidos del mundo nos queremos crecer tanto que estamos perdiendo el enfoque de todo. El enfoque es, y lo que decías, estamos perdiendo el enfoque. Todo profeta va a apuntar a que busques a Cristo. Amén. Y todo profeta va a apuntar a que mires a Cristo. O sea, tú como hombre de Dios, Moisés se equivocó en algún momento. Le pegó a la roca 2 veces. Y uno podría justificarlo. La verdad, hay miles de maneras de justificarlo. Nadie aguantaría una iglesia como la que tuvo Moisés. No manches. O sea, Dios le dio la opción, le dice, los voy a matar. Cualquier otro le hubiera dicho de una vez. No. Pero Moisés se puso en medio porque dice que no había un hombre más manso que él en toda la tierra. Sí. Pero no es que fuera así, es que Dios lo procesó así, sí. Pero él obedeció y se dejó formar. Así es. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Déjate formar por Dios. Y cuando Dios te diga algo, tú obedécelo, porque el llamado es tuyo, la tarea es tuya, y a donde tú tienes que ir es a lo que Dios te dijo que tú hicieras, y Dios te va a pedir cuentas de ti, no de nadie más. Dios te va a pedir cuentas de tu esposa, de tu casa, de tu llamado, de tus dones, de tus talentos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los multiplicaste? ¿Los escondiste? Wow. ¿Los llevaste a otro nivel o los dejaste en este nivel? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Multiplicar lo que Dios nos dio. Sí. Entonces, como Jonathan tiene una gracia, y todos sabemos que la gracia que Dios le dio a Jonathan la está multiplicando. Y muchos pastores pueden llegar con Jonathan, ¿cómo le haces?
ejerciendo mi llamado, dándole para adelante, haciendo un podcast, mientras otros están viendo Netflix, rascándose el pecho. Claro. Estamos edificando el reino, ¿no? Darte el tiempo de entender que hay un propósito para que la gente hoy sea edificada, sea ministrada, y que hoy los que están viendo el podcast digan, ahora entiendo, no con la intención de criticar a otros, sino con la intención de decir, yo, a mí esto cómo me edifica, no piensen en nadie. Ahora en el podcast se te vinieron nombres de predicadores, se te vino tal ministerio, piensa en ti. Sí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? Para que Dios te ministre y tú te dejes ministrar. Porque siempre y cuando hay algo que confronta, porque siento que hoy duro, muchas cosas, ¿no? Estamos dándole duro. Siempre decimos, fulano, está hablando de tal el pastor, ahora entiendo. No. A ti, tú que estás oyendo, ¿cómo te está ministrando esto? La palabra primero. La palabra primero. Dios nos habla primero a nosotros. Dios, lo que iniciamos. Eso fue. Dios nos habla primero a nosotros. Algo que se me queda muy marcado es lo que dice, ¿no? De qué estamos haciendo nosotros para realmente, pues, el servicio a Dios. Ayer, recuerdo que se me venía la palabra esa que está en Josué, que habla de que ustedes hagan lo que quieran, sirvan a sus dioses, pero por mi parte, yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Entonces es lo que estamos llamados a hacer, a servir al Señor en todas las áreas. Y servir al Señor es servir a tu prójimo. No te creas más grande que los demás, porque algo que siempre tenemos que recordar es que Jesús nos manda a lavarle los pies a los demás por amor, por servicio, por eso. O sea, y si eres profeta, si eres evangelista, apóstol, lo que tú quieras, tienes que bajarte de tu nube. Si estás en la nube, bájate de la nube y que te caiga el 5 y que tienes que seguir sirviendo a los demás. Así como Cristo. Ahí está. Pues con eso terminamos el podcast del día de hoy. Estuvo increíble. Tú que nos estás viendo, si te sirvió, pues compártelo. Ahí escribe en los comentarios algo que te edificó. Ahí van a aparecer las redes sociales del pastor. Invítelos porque hay gente que nos ven de otros lados. ¿Dónde está su iglesia? Los días de reunión. Nuestra iglesia está en el sur de la Ciudad de México, cerca del Estadio Azteca. La puedes buscar como Iglesia de Dios Cuapa en su presencia. Y ahí te va a salir las redes sociales en su presencia. Por Facebook, Pastores Benjamín y Alejandra Kaltman. Y ahí nos puedes encontrar todos los domingos, 10 de la mañana, 12:30 del día, 6 de la tarde, miércoles 8 de la noche y viernes tenemos jóvenes y matrimonios 8 de la noche. Así que no te lo puedes perder y dejaría esto en tu corazón, oídos afinados, vida que refleje el carácter de Cristo y consagración total en la intimidad, en donde nadie te ve, es realmente quien tú eres. Wow. Pues ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y mándenle este podcast a un querubín que esté. Amén. Ese mensaje a una persona que usted sepa que lo necesita. Si esta palabra te gustó, pues no olvides compartirla, comentar. ¿Qué otra palabra quieres ver o qué otro tema quieres que platiquemos en este podcast, pastor? Amén. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Porque siempre es una gran bendición tenerlo aquí. Pues eso es todo. Bye. Hasta luego. Chao.